en cuanto a lo que respecta a sus vidas. Esa sería la definición principal. Está descrita como una enfermedad psiquiátrica que a veces hasta se ha relacionado con la hipocondria. Más adelante vamos a ver un poco más de lo que representa este síndrome, pero es para darnos una idea. Es importante resaltar que uno de los principales síntomas que tiene nuestro paciente es como si se sintiera que está muerto, es así como se describe, o que alguna parte de su cuerpo ha muerto. También se han dado otro tipo de casos en los cuales el paciente se considera que es inmortal, es decir, que no puede existir la manera en la que él va a morir. O se puede hasta incluso combinar este síndrome, ¿no? Siguiente. Bien, pues contando un poco de lo que fue la historia. Esta enfermedad recibe el nombre de síndrome de Cotard porque el neurólogo francés que la describió, que fue el primero en reconocerla, fue Jules Cotard, que es el personaje que aparece en la foto. Este neurólogo francés la reconoció como una entidad y la describió como la enfermedad de delirio de negación, que pues como es francés, él la describió como le délire de negation, en París en el año de 1880. Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que realizó Jules Cotard? Él describió el caso gracias a una paciente a la cual él la nombró por apodo de Mademoiselle X. Esta paciente lo que representó es que negaba la existencia de seres superiores, es decir, no creía que existiera Dios ni que existiera el diablo. Además que la paciente no estaba consciente de la existencia de diversas partes de su cuerpo. Y esta misma le mencionaba a Jules Cotard que sentía que no existía y que estaba eternamente condenada y que por lo cual no podría morir de una muerte natural. Entonces, a través de ella, Jules Cotard pudo reconocer esta enfermedad y poderla pues explicar más adelante, ¿no? A través de más estudios. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la etiología de la enfermedad, pues en alguno de los artículos que yo leí, se encuentra una entrevista a un experto australiano en ciencia cognitiva, que es Max Colher. Él dice que existen dos factores para tener este tipo de delirio, principalmente, ¿no? Dos factores importantes. El primero es que existe una anomalía neurobiológica, que esta va a producir pues cambios psíquicos alterados en nuestro paciente, lo que va a llevar que desarrolle una experiencia pues se podría decir altamente anormal, ya que como vamos a ver en la siguiente diapositiva de cuadro clínico, ya que el paciente no cree que realmente exista o no cree que merezca existir. Y el segundo factor importante puede ser una falla en los mecanismos lógicos en el sistema de evaluación de creencias. Es por esto que el paciente puede llegar a tener problemas en su personalización y que piense que está muerto, que llegue hasta incluso a la conclusión de que no existe. Siguiente, por favor. Bien, entrando a lo que es el cuadro clínico de la enfermedad. Estos pacientes, como ya lo he mencionado desde el inicio de la presentación, incluso creen que están muertos o en algunas circunstancias se consideran que son inmortales. Lo que pasa aquí es que los pacientes pueden pensar que completamente no existen o que una parte de su cuerpo es la que no existe. Pueden incluso pensar que estas partes de su cuerpo se encuentran paralizadas o que totalmente no funcionan. Incluso existen casos en los cuales el paciente menciona que cierto órgano se está pudriendo dentro de su cuerpo, por así decirlo. Y en algunos pacientes donde la enfermedad ya se presenta en un estado más grave, incluso existen alucinaciones olfativas que
ayudan a que el paciente confirme su delirio o que realmente crea que es verdad lo que él está sintiendo. Siguiente, por favor. Continuando con el cuadro clínico y con lo que les mencioné en un principio, la diapositiva anterior hacía referencia a cuando los pacientes creen que están muertos o que algún órgano de su cuerpo está muerto, pero también existe la otra cara de la enfermedad en donde las personas creen que son inmortales o que bien se puede combinar, ¿no? Los dos delirios, es decir, que sentir que están muertos o después sentir que son inmortales. Es importante esta parte donde el paciente siente que es inmortal porque puede llevar a que el paciente relacione que como es inmortal, puede incluso hasta llegar al suicidio y pues pensar que no va a pasar nada por el mismo delirio que este está llevando. Es por eso que se le ha tomado mucha importancia a esta parte de la enfermedad, de cuando los pacientes la evolucionan a pensar que son inmortales, porque pueden llegar incluso a suicidarse, pues no, tipo como para comprobar eso que ellos están 100% seguros. Siguiente, por favor. Hablando de lo que es el tratamiento de este síndrome, la verdad, pues una cura exacta no hay. Lo que se hace en estos pacientes es que se da terapias pues que se han visto a nivel universal que pueden aplicarse con éxito en estos pacientes. Lo principal como tratamiento en este síndrome es que hay que tratar la enfermedad base. ¿Cuál sería la enfermedad base? Por lo general, estos pacientes sufren de esquizofrenia o sufren de algún otro trastorno psiquiátrico que pudiera llegar a desencadenar esta enfermedad, como mencioné en los factores de riesgo, que serían cuando hay un fallo a nivel neuropsicológico o cuando hay un fallo en la memoria, también pueden llegar a desencadenar este síndrome. Es por eso que primeramente hay que tratar la enfermedad base. Ojo, no estoy mencionando que todos los pacientes que tengan esquizofrenia o que tengan algún tipo de delirio vayan a desarrollar la enfermedad, pero en el dado caso de que esta se desarrolle, es lo principal. Tratar, como quien dice, el problema desde la raíz para poder ayudar a que el paciente deje de estar presentando este síndrome. Siguiente, por favor. Bien, como caso clínico, les voy a leer testimonios de dos pacientes y también pues me gustó esta comparación porque una es una paciente de 18 años y el otro es un paciente de 78 años. O sea, quiero hacer hincapié en cómo la enfermedad no respeta edad, ¿no? Entonces, puede presentarse en jóvenes, puede presentarse en adultos y aquí viene uno de los testimonios de la paciente de 18 años. Es una mujer como les comenté, de 18 años, y esto mencionó al llegar a la consulta. Mi corazón dejó de funcionar. Siento que mi hígado y estómago se están enfermando, dejaron de funcionar. No siento mi cuerpo desde adentro, no tengo corazón. ¿Qué es lo que les menciono? Que los pacientes llegan incluso a pensar que algún órgano de su cuerpo se está hasta pudriendo y que está muerto dentro de ellos, para que vean, o sea, un testimonio real de cómo se expresan los pacientes al momento de presentar este síndrome. Ahora yéndonos a la otra parte de un hombre de 78 años, se negaba a que lo hospitalizaran porque él decía que ya estaba muerto. Cuando llegaron pues el personal médico para realizar la hospitalización, mencionaba que no y que no merecía ser hospitalizado porque él ya estaba muerto. Incluso mencionaba, estoy acabado, no tiene sentido que me traten. Me siento como un automata, como si el mundo no existiera, como si estuviera completamente eliminado. Es decir, el paciente incluso ya daba por hecho que estaba muerto y lo que les mencioné, muchas veces truncan la atención médica por lo mismo de cómo se sienten. En el caso de este paciente, no permitía la hospitalización porque decía que ya estaba muerto. En el caso de lo que les mencioné en la diapositiva, de cuando los pacientes se creen inmortales, incluso llevan actos de suicidio porque creen que no les va a pasar nada. Entonces, es aquí donde está
la gravedad, ¿no?, de este síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, pues por mi parte sería todo. Era una breve nomás exposición de en lo que consiste el síndrome de Cotard. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Y sería todo. Muy bien, pues muchas gracias. Ya puede compartir usted su presentación, doctor. Ya quité la mía. Doctor, ¿qué tan frecuente es este síndrome? Este síndrome es muy raro. O sea, lo que estamos viendo, lo que vimos, ¿verdad? Lo que estamos viendo son los trastornos psicóticos. Dentro de los trastornos psicóticos veíamos que hay desde un trastorno psicótico breve, ¿sí? Luego un trastorno delirante, luego un trastorno esquizofreniforme y ya luego la esquizofrenia. Y son muy parecidos en el sentido de que todos pueden tener delirios, o sea, las ideas delirantes, alucinaciones, incoherencias, o sea, problemas en la forma de hablar, de expresarse, ¿sí? La conducta desorganizada. Básicamente todos comparten esos cuatro grupos, cuatro dominios de síntomas. Y todo está relacionado con el tiempo. Si es menos de un mes, decíamos, es una psicosis breve. ¿Alguna pregunta? Doctor, de hecho, leí en un artículo que pues es tan raro el síndrome que como que la OMS no lo aceptaba completamente como un trastorno pues así psiquiátrico, de lo tan poco común que es, pues como que había esa disyuntiva. No sé si actualmente en una información pues más nueva ya no exista eso, pero sí mencionaba que la OMS como que no lo aceptaba así muy bien. Ahorita lo vamos a ubicar. Entonces, les decía, está en ese grupo de alteraciones psicóticas y la diferencia más que nada es por el tiempo. La esquizofrenia en sí, aparte de los síntomas que ya mencioné, tiene un deterioro del funcionamiento psicosocial. Entonces la persona se deteriora, en sí es una enfermedad crónica, por lo menos tiene que tener mínimo 6 meses de padecimiento para poderlo diagnosticar. Y ubicándonos en los trastornos delirantes, el trastorno delirante, la alteración que tiene la persona es exclusivamente en esa creencia, en ese sistema delirante. En este caso, la persona puede creer que ya está muerta o que es inmortal, que parece contradictorio, pero si la piensa uno, pues si ya está muerta ya no se puede morir, ¿verdad? Entonces, pues ya se murió, pues, ¿y a qué hora te vas a morir? Sí, pues si ya está muerta ya no se va a poder morir. No es tan contradictoria. Pero también, o sea, se puede uno poner a ver la literatura. Ahorita que decías de lo inmortal, pues hay todo un escrito ahí de Oscar Wilde, de Dorian Gray, inmortal, ¿no? Sí, que obviamente está novelado y todo, pero en ese sentido era una creencia de que la persona en la novela no se moría, ¿no? Pero fuera de eso la persona actuaba perfectamente. Las personas que tienen el trastorno delirante fuera de su sistema delirante pueden, pues, tener un funcionamiento psicosocial, o sea, socialmente bien, laboralmente bien, interactúan adecuadamente con las personas si no se relacionan con la idea delirante. Y mencionábamos que se reconocen, pues, el trastorno delirante celotípico, el trastorno delirante de grandiosidad, el trastorno delirante paranoide. Y hay algunos con nombres específicos como este de Cotard, que son raros. Hay otro, por ejemplo, que tiene nombres así como el síndrome de Capgras, que es un trastorno delirante. El síndrome de Capgras, la persona reconoce a una persona, siempre es muy cercana a esa persona, puede ser
el papá, la mamá, un hermano, o sea, una persona muy cercana. Pero dice que es un impostor, que esa persona es un impostor, que lo que pasa es que es idéntica a la mamá, ¿sí? O a la persona que está haciendo, sí, que se le está haciendo la imposición, ¿no? Que es idéntica, pero que es una impostora, ¿sí? Y es una ideación delirante. Y así como ese, hay algunos trastornos delirantes que llevan nombre propio. Pero a la hora de la hora, ¿verdad? El diagnóstico no es así exacto, síndrome de Cotard o síndrome de Capgras, sino es un trastorno delirante. Y ya uno puede, sí, ponerle algún otro apellido para más o menos diferenciarlo, pero también se puede utilizar el nombre, si lo llegan a ver, como el síndrome de Cotard, se acepta, ¿no? Entonces, eso era para redondear la otra clase, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con trastornos bipolares. Antes de empezar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a empezar con estos trastornos delirantes, trastornos bipolares. Y relacionados, o sea, son varios, entonces el título viene así como trastornos delirantes y trastornos relacionados con la bipolaridad, ¿no? Entonces le dice y trastornos relacionados. Estamos hablando y hemos dicho que nos vamos a basar en el DSM-5, que fue... El copyright es del 2015, o sea, tiene 5 años de que fue editado este manual. Y ya en este manual hay un capítulo exclusivo que se llama Trastornos Bipolares y Relacionados. Y los trastornos... Y ya los trastornos depresivos vienen en otro capítulo, totalmente separados, ya no lo vincula. Lo que sí sucede es que dentro de la bipolaridad hay una fase depresiva, pero se considera que son dos grupos de trastornos que tienen características genéticas, sí, en cuanto a causas diferentes, ¿verdad? Entonces, vienen en dos capítulos diferentes. Dentro de los trastornos bipolares viene esta clasificación. Sí, vamos a hablar del bipolar 1, el bipolar 2, la ciclotimia y otros bipolares, aquí le puse inespecíficos. Pero ya no vamos en otra clase, vamos a ver en sí los trastornos depresivos. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de bipolar 1, vamos a entender que hay una fase de euforia, que la conocemos como manía, y hay una fase depresiva. Para ser bipolar 1 tiene que haber todo el síndrome de euforia completo, también lo vamos a ir desglosando, y todo el síndrome depresivo completo. Cuando la persona presenta, ¿verdad?, ambos síndromes completos, se llama bipolar 1. Aquí a veces no hay un marcador, no hay un marcador biológico para identificar si la persona tiene bipolar 1, bipolar 2 o ciclotimia. No hay. Está basado el diagnóstico en la clínica. Entonces, para hacer el diagnóstico, bueno, ¿y cómo hago el diagnóstico de que es bipolar 1? Para hacer el diagnóstico de bipolar 1, la persona tiene que haber padecido o haber presentado un cuadro de manía completo. Y el único requisito es que tenga un cuadro de manía.
Si el primer episodio que sufre la persona es de manía, aunque no haya presentado ningún cuadro de depresión, se considera bipolar 1. Y supongamos, ¿verdad?, por hacerla más difícil, que esa persona está presentando exclusivamente cuadros de manía, se sigue considerando bipolar, ¿sí? En este caso, bipolar 1. El bipolar 2 también tiene una fase de euforia y una fase depresiva, nada más que la fase de manía es de menor intensidad. Entonces se llama hipomanía. Es una manía pequeña. ¿Sí? Y eso vamos a ver por las repercusiones que tiene. Entonces, si la persona nada más presenta hipomanía y la depresión, se considera una depresión mayor. Si una depresión fuerte se considera, el diagnóstico es la persona tiene, son cuadros, una manía, una hipomanía, ¿sí? Y una depresión menor, o una depresión, un síndrome incompleto, ¿sí? Entonces la persona, vamos a decir, es una especie de bipolaridad pequeña. La persona tiene tanto síntomas, llega a tener episodios de euforia como episodios depresivos, pero la intensidad, la severidad de esos episodios, tanto de euforia como de depresión, son incompletos, son de mucho menor intensidad. Y otros bipolares inespecíficos que vamos a ver ahorita adelante. Entonces, rápidamente vemos el bipolar 1, el 2, el ciclotímico, y aquí empiezan los inespecíficos, porque que estaban en la otra lista, pero no son tan inespecíficos. Sí, es cuando, por ejemplo, conocemos que es debido a una condición médica. Vamos a suponer una persona tiene una enfermedad de Cushing. Entonces, decimos, esta persona tiene un desorden bipolar, ¿sí?, debido a la enfermedad de Cushing o a una esclerosis múltiple, X enfermedad que nosotros consideremos, ¿verdad?, que clínicamente está vinculada con el cuadro psiquiátrico. Si consideramos que son totalmente independientes, pues no es debido, ¿verdad?, no está relacionado con la enfermedad médica, o sea, con otra condición médica. También hay un desorden bipolar que es inducido por sustancias. Aquí vemos, ¿no?, pues que el cristal, que la cocaína, algunas anfetaminas o algún medicamento, ¿no?, pues que está tomando digoxina o que está tomando algún antibiótico, y debido a ese medicamento la persona desarrolló un episodio o un desorden bipolar. Entonces se pone desorden bipolar inducido por X sustancia o el medicamento. Y por último, ¿no?, si de plano no sabemos, pues sí tiene síntomas bipolares y todo, pero pues no hay nada claro, ¿verdad?, como que puede ser por alguna sustancia, pero no estamos seguros, o por alguna enfermedad, pero no estamos seguros, no sabemos, pues podemos utilizar este diagnóstico de desorden bipolar, sí, inespecífico. Entonces, estos son los trastornos bipolares irrelacionados, ¿sí? Aquí vienen todos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Doctor, ¿qué es manía? Manía es una euforia, ¿sí? Es un estado de ánimo donde la persona está eufórica, muy alegre. Y vamos a ver que además se acompaña, ¿sí?, que la persona, aparte de que está muy contenta, bueno, puede estar muy irritable, muy contenta, ¿sí?, presenta mucha actividad, ¿sí? La persona en un momento dado está con mucha actividad, pero una actividad dirigida.
Una persona puede ser, por ejemplo, un niño hiperactivo, es un niño que se mueve, pero muchas veces se mueve sin sentido. Es decir, no lleva una meta, no está dirigido a algo específico. Y en el caso de la euforia, de la manía, la persona está muy activa, pero uno ve que lleva cierta directriz, que va dirigido a algo, toda esa actividad. Entonces, y lo que se ve en las películas así de que bipolar es que a veces estés contento y a veces estés muy enojado. Eso ni al caso, no tiene nada que ver. O la ira pudiera ser parte de la manía. no, lo que pasa es que no han visto bien la película. O sea, no es de que 5 minutos está triste y 5 minutos, eso no. Definitivamente, déjenme ver por aquí. Aquí está. Los criterios, ¿no? Criterios. El estado de ánimo, el humor. Sí. Para hablar de depresión, la persona tiene que caer en ese cuadro 2 semanas prácticamente ininterrumpidas, la mayor parte, casi todo el día, todos los días. ¿Sí? Entonces decimos, es un cuadro depresivo. Si la persona está deprimida 3 horas, 2 horas, un ratito, no es un cuadro depresivo. Entonces, si en la mañana está muy contenta y en la tarde está deprimida, podemos decir que hay labilidad, y es la palabra que se usa, labilidad afectiva, o sea, que cambia mucho, pero no tiene que ver con los criterios. El criterio es, una persona tiene un cuadro de manía, aquí abajo, mínimo, 1 semana, ¿no? Y no nada más es, ay, que está muy contenta. No, y tiene toda una serie de conductas que cuando uno encuentra una persona que tiene manía, inmediatamente, si uno realmente conoce a esa persona, inmediatamente reconoce que algo le pasa a esa persona, que no está bien. Sí. Habla de más, puede estar mucho más extrovertido, puede tener ideación. Una persona, a lo mejor era una persona muy prudente y de repente empieza a hablar de más en voz alta, indiscreciones, ¿sí? Que va acompañado dentro de la euforia. Insisto, mínimo en el caso de la manía, 1 semana. ¿Sí? Entonces, porque también, o sea, a raíz de que ya sale así en la televisión, en las películas, la gente ha llegado a la conclusión de que si la persona tiene la habilidad afectiva, ¿sí? Que a veces está contenta, a veces, pero cambios rápidos en horas, no, eso no tiene nada que ver con la bipolaridad, tiene que ver con la labilidad afectiva. Ok. Entonces aquí, ¿verdad? Cuando una persona está hablando del humor, del afecto bien, decimos nosotros que la persona está en eutimia. Timos es humor, si se acuerdan de sus etimologías. Eu quiere ser que está bien, eutiroideo, ¿no? Sí, entonces el eu, ¿verdad? Recordando sus etimologías, está bien. Timos, humor, entonces la persona está eutímica. Y pues, normalmente estamos así, no tan monótono, puede haber algunos pequeños cambios, ¿no? Pues no tan marcados. O en el caso de la depresión, ¿qué hay? Desinterés, hay desánimo, hay apatía. O sea, esto es muy importante porque también, ¿verdad? Aquí los estudiantes de medicina tienen el mismo conocimiento que la población general. ¿Sí? Cuando están tristes, dices, estoy en la depre. Pues coloquialmente pues, se puede utilizar, pero como diagnóstico definitivamente no. ¿Sí? Tiene que haber desánimo, desinterés, apatía o una profunda tristeza. Es muy frecuente, ¿verdad?, que el desánimo y la persona no lo ubica, o sea, cuando está, no, pues no, triste no estoy, ¿cómo va a estar deprimido? Simplemente no me quiero levantar,
¿sí? No me quiero bañar. Ay, qué flojera arreglarse. Ay, tener que ir a la escuela. Incluso puede ser algo que le guste a la persona, ¿no? Va a haber una reunión, va a haber un convivio, algo que le guste a la persona. Ay, pues yo creo que no voy a ir. La persona tiene esa apatía, esa bulia, ese desinterés. Sí, a veces dice desgano, flojera. Entonces, ojo, no es básicamente tristeza. La persona, no, tú tienes depresión. No, ¿cómo va a tener depresión si no estoy triste? ¿No? Si la persona tiene todo esto, tiene depresión. La depresión viene siendo una especie de, como le digo a los pacientes, de agotamiento, ¿no? Sí. Pues sí, no, pues esa es la depresión, ¿no? De que, ay, rompí con mi novio, ¿no? Y estoy llorando. Y, pues eso es normal, ¿no? De modo que rompí con mi novio, qué felicidad, qué dicha, ¿no? Sí, bueno, a veces se puede dar, ¿no? Pero en general, pues es una reacción de pérdida, de duelo normal. Ay, se murió algún ser querido.